Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar de un tema que para mí es muy interesante y vamos a hablar de quién es el Papa Negro. Nos vamos a basar en dos profecías. Una de ellas sería la profecía de Nostradamus. Este señor vivió en la época del 1503 al 1566. Fueron publicadas por primera vez en 1555. Y una de sus cuartetas dice: al principio, enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Vamos a apuntar este Rey Negro para ir analizando algunas pistas para poder desarrollar esta cuestión, esta charla y saber a dónde vamos a llegar o podemos llegar. La otra profecía es de San Malaquías, que vivió entre 1148 y el 1094. Sería al revés. Sería el 1094 al 1148. Publicadas por primera vez en 1595. Habla de que habría 112 papas a partir del Papa Celestino II. Así que la profecía a nuestro competir dice así: en persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus, quien cuidará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Así que tenemos también a Petrus Romanus, o en español Pedro Romano. Y tenemos también la ciudad de las 7 colinas. Ciudad de las 7 colinas. Así que la profecía nos dice que el último papa es el Papa 112. Y no es otro que el Papa Francisco, el actual Papa. Pero antes les voy a hablar del rayo que cayó en el Vaticano después de la renuncia de Benedicto XVI. Unos científicos llevan a cabo un cálculo teórico en base a un edificio como la Basílica de San Pedro, de la probabilidad de que caiga un rayo sería de 1 de 100.000 en el año, y el riesgo es de 1 en 112. Es bastante alto la probabilidad, o sea que no sería muy difícil que cayera un rayo en el Vaticano en cualquier momento. Pero da la casualidad que el riesgo es de 1 en 112. O sea, tenemos aquí el 112 que se nos repite. También tenemos que Benedicto XVI renunció el 11 del 2 de 1913 a las 11 am. Y esto coincide con el día y mes de la fundación del Vaticano, el 11 del 2 de 1929 a las 12 p.m. O sea, tenemos Benedicto renuncia
el 11 del 2 de 2003. La fundación del Vaticano es el 11 del 2 de 1910, 29. Este sería a las 11 AM y este sería a las 12 PM. Es decir, que por una hora no sería exacto coincidiendo la hora, el día y el mes. Pero para más INRI, la diferencia de edad que hay entre 1929 a 2013 son de 74 años. Bueno, os lo voy a hablar qué relación hay aquí. Tenemos el 11, ¿verdad? Estamos hablando de 112. Tenemos el 11, el 0 que no existe, y tenemos el 2. De nuevo tenemos el 102 aquí otra vez. Y tenemos que 74 años, 7 más 4 es igual a 11. ¿Vale? Y también tenemos que el día 29 también nos da 11. 2 y 9, 11. O sea que se está repitiendo constantemente el 112, el 11, el 12 y claro, tenemos el 11 de la AM y tenemos el 12 de la PM. No sé, parece que está hecho adrede o son casualidades. Para mí no existen, existen las causalidades. Bueno, tenemos que también hablar de que el 11 es un número, ya yo lo he comentado en otra charla, el 11 es 11. 11 en inglés, 11 la energía, ¿ok? Y vamos a seguir hablando de lo mismo. Así que, si ponemos aquí y explicamos que un año galáctico tiene 25.920 años. Y este año galáctico, o año platónico, o año grande, es cuando el Sol le da la vuelta a su hermana gemela Sirio al completo y tarda esa vuelta completa. Entonces, ¿cómo podemos explicar? Imaginemos que esto es el ciclo completo de los 25.920 años. Y este año galáctico está compuesto por 12 eras. Entonces lo vamos a explicar con la rueda zodiacal, para que podamos explicarlo detalladamente. Aquí tendríamos a Aries, aquí tendríamos a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario,
y Piscis. ¿Ok? Bueno, pues, ¿por qué renunció Benedicto el día 11 del 2 del 13? Cada de estas eras son 2160 años. O sea, nosotros vamos de Aries a Piscis, pero el año galáctico, la era, va en retrógrado. Va de Piscis a Aries. Por lo tanto, venimos de la era de Piscis y estamos entrando a Acuario. Venimos de aquí y estamos ahora mismo en este punto, en el año galáctico. O sea, estamos entrando en la primavera galáctica, la era dorada, que es cuando empieza a cada vez a haber más luz fotónica y del centro de la galaxia. Empezamos a iluminarnos más a nivel humanidad, a nivel planeta. Entonces ocurre lo siguiente. Esta era es la era 12 y estamos entrando en la era 11. Tenemos otra vez el 11 y el 12 del 112. ¿No? Si metemos, como hemos visto, el 11, intercalamos aquí el 12. ¿No? ¿Qué ocurre? Pues ocurre de que el regente de Piscis es Júpiter y el regente de Acuario es Saturno, porque aquí tendríamos a la Luna, aquí tendríamos el Sol, aquí tendríamos Mercurio, Venus, Martes, Júpiter y Saturno también. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 12 casas o 12 eras, pero tenemos 7 planetas. ¿Cómo metemos los 7 en 12? Pues simplemente que tenemos las dos luminarias, que serían 2, más 1, 2, 3, 4 y 5 repetido 2 veces. Por lo tanto, las dos luminarias más el resto de los 5 planetas que tenemos en cada día de la semana, multiplicado por 2, nos darían 10. Y entonces tendríamos 12 eras o 12 casas en este aspecto. ¿Ok? Así que, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Jesús es Dios, ¿no? Según la Iglesia Católica o el cristianismo. Dios en inglés es God en español, que viene de el bueno. ¿Quién es el bueno en la astrología? Pues el bueno en la astrología es Júpiter. ¿Y quién es el malo en la astrología? Saturno. ¿Y por qué se llama Jesús?
porque Júpiter era el dios de los romanos. Y en aquella época, en el año 0 o un poco antes de 0, porque si esta era empezada en 2012 y son 2120 años, la era de Piscis empezó unos 100 años antes del año 0, o sea, un siglo antes del año 0. Y en aquella época el dios de los griegos era Zeus. Si cogemos la palabra Júpiter y le metemos Zeus, le metemos el y el Zeus, pues al final le quitamos la U por aquí, la Z por ahí, Zeus o Jesús, ¿no? Más o menos es el origen de Jesús, porque Jesús no se llamó Jesús nunca. Le pusimos Jesús a través de la cultura y demás. Por lo tanto, tenemos que Jesús es el bueno y se suele vestir de blanco. Saturno se suele vestir de negro, que es el malo, o la oscuridad, que no es tal cual. La energía de Júpiter en astrología hay que saber que es la energía de la expansión y de la libertad, de la acción, de la invitación a que vivamos, experimentemos, hagamos. Y la energía de Saturno es: tenéis que terminar las cosas, todo tiene un fin. Entonces Saturno es el que cierra el día por la noche, Júpiter es el que da la luz por el día para que hagamos cosas, pero el día hay que cerrarlo, porque el día tiene 24 horas, no tiene más. Entonces el día y la luz del día hay que cerrarla con la oscuridad, que no es mala, sino es perfecta para dormir, para descansar o para concretar. Entonces la energía de la concreción o la terminación o la definición y la del ultimátum también, para cosas negativas, por decirlo de una manera, es la energía de Saturno. Entonces, como este Benedicto se da cuenta, o la iglesia se da cuenta, que ya la energía que está entrando es la de Saturno, él es jupiterino, no es saturnino, entonces es de Júpiter, trabaja para Júpiter. Entonces tiene que abdicar, tiene que cerrar, digamos, su ciclo y tiene que renunciar. No porque quisiera, por gusto, sino porque le mandaban desde arriba, y los astros, le mandaba que su mandato se había acabado y tenía que entrar un señor que viniera con la energía de Saturno. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Para continuar, vamos a decir que al superior de los jesuitas se le llama, dentro de la Iglesia Católica, el Papa Negro. O sea, ya no lo tiene claro. Este señor es el único Papa jesuita que ha entrado en la Iglesia y no puede entrar antes porque entra en la era de Saturno. Entonces, los de Júpiter, Peter, en inglés hay una palabra que es
Peter y se pronuncia Peter. Hay una frase en la Biblia que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Bueno, tú eres Pedro y sobre esta piedra. O sea que Peter de Júpiter es Pedro, pero también es piedra. Es lo mismo. Entonces, según dice la Biblia, Pedro era el más fuerte de todos los apóstoles. Era el más fuerte porque representaba a Júpiter, el regente de la era de Piscis, donde se ha ido desarrollando y manteniendo una religión jupiteriana en el año de su casa, o sea, en la era de Piscis. Está en su casa entonces el astro más poderoso de Piscis, o en Piscis, es Júpiter. Por eso era el fuerte. Entonces la iglesia empezaba en piedra o con Pedro y tiene que terminar con Pedro. Así que ya hemos descubierto que el Papa Negro o el Rey Negro es Francisco, el Papa Francisco, pero que también tiene que ver, como hemos hablado, del rey, porque el Rey de Reyes decía que era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también, desde otro punto de vista, desde otro enfoque, Jesús era la luz del mundo, el Altísimo. Bueno, si yo miro para el cielo, el Altísimo de día es el sol y la luz del mundo es el sol. Así que Jesús representa al sol. El rey de reyes. ¿Quiénes son los otros reyes? Pues Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Luna, Marte. Esos son los reyes de los cielos. El rey de todos los reyes del sistema solar. ¿Ok? Bueno, pues el nombre real de este papa es Jorge Mario Bergoglio. Vamos a escribirlo aquí. Bergoglio. Bueno, pues le tengo que informar que Berg en alemán significa montaña o roca o piedra. Así que tenemos a Pedro, porque sabemos que piedra y Pedro es lo mismo, tiene la misma raíz. Y Oglio es un río de Lombardía, y Lombardía está situado en Roma. Así que tenemos a Petrus Romanus. Así que nos ha quedado claro que el Papa Negro no es otro que este Papa, que es la piedra de Pedro, que termina con
este papa, que es Pedro el Romano. Así que, como dice la profecía, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Hay 2 ciudades con 7 colinas, Roma e Israel, ¿no? O Jerusalén, ¿no? Bueno, pues por las pistas que tenemos aquí, tenemos que concretar que la ciudad de las 7 colinas no es otra que Roma. Así que al Vaticano, según Matías Estefano, le quedan unos 5 añitos. En el 2025 aproximadamente la caída de Roma está escrita y el Vaticano como institución será destruido a nivel de infraestructura o a nivel físico, quizás, porque el Vesubio y algún que otro volcán que hay por ahí está bastante cerquita de Roma. Así que nada, esto era lo que quería compartir, espero que os haya gustado. Si os gusta, le podéis dar al like y nada, nos vemos en la próxima, ¿ok? Venga, chao.